quisiera que nos basáramos en lo que concluimos la semana pasada para de ahí iniciar la reflexión del día de hoy. Así que teníamos reflexiones para recordar. ¿Buscas a Dios y su palabra cuando los cimientos de tu vida o los del país se estremecen? ¿De qué manera cambiarían tus pensamientos, sentimientos y acciones si así fuera tu primera opción? Mientras que la población abandona sus cimientos, ¿deseas comprometerte, interceder por ella y pedirle a Dios que revise su iglesia, que revive su iglesia? Esos eran los puntos que ayer, de la semana pasada, comentábamos sobre este hecho que conmueve a cualquiera. Darnos cuenta que bajo nuestros pies, en muchas ocasiones, la tierra se desmorona y no nos damos cuenta. Y es algo completamente grave para nuestra propia vida. De hecho, para el caso de las personas que estaban ahí, era un asunto de vida o muerte. Es realmente admirable cómo de alguna forma las personas que están a su alrededor, hay un hombre el que está grabando, les está gritando, ¿no?, para tratar de advertirles, pero vemos en la parte de arriba junto al restaurante personas caminando que están ahí sin tener más allá que probablemente una expectativa de que algo se está, no sé, si cayendo o lo que sea, pero nunca toman en cuenta que esto es bajo sus pies y que está teniendo un grave peligro. Entonces, los puntos de reflexión van dirigidos precisamente a qué podría estar sucediendo con nuestra propia vida cuando nos damos cuenta que nuestro entorno se está derrumbando, cuando nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestros planes y proyectos empiezan a desmoronarse de una manera aterradora, como lo que sucedió ahí. Y el consejo de Dios de parte de David fue contundente. Lo primero y lo único que tengo que hacer es tener mi vista fija en Dios y confiar plenamente en Él, para que cualquier cosa que está a nuestro alrededor, a pesar de que tenga una turbulencia tremenda, Él la tome en sus manos y no seamos destruidos. Pero también quisiera que hoy pensáramos acerca de esta misma responsabilidad cuando vemos que las cosas en este mundo se empiezan a resquebrajar, cuando empiezan a desmoronarse, cuando las situaciones alrededor de nosotros empiezan a ser precisamente un derrumbe en la vida de alguien. Así que pensemos algo más, y en medio de una pregunta muy honesta para cada uno de nosotros es: ¿qué me corresponde hacer a mí? Y eso ya es un punto de aplicación específica y sobre todo una reflexión profunda sobre el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero desde esta visión muy puesta a través de los ojos de un espectador. Ahora veamos esa otra parte en la que está llevándonos la reflexión y repito como base el video de lo que aquí vimos. Vamos a ver lo que sería primeramente el consejo de Dios acerca de esto. Y Santiago 5, 19 y 20 nos dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros está extraviando de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pensando en esta circunstancia y poniéndonos una vez más en esa escena que la podemos trasladar hacia nuestra vida en también lugares para otros familiares. ¿Y qué hace? Nos corresponde a nosotros. ¿De qué manera el Señor nos está constantemente llamando y nos está empujando a que tomemos decisiones y tomemos acciones? Así que hoy veamos ese consejo de parte de Dios y en el que nos dice con mucha claridad: si ves que alguien está pasando por momentos complicados, sobre todo se está desviando de la fe, está tropezando, está yendo por un camino equivocado, nuestra obligación es hacer algo directamente en la vida de esa persona y no solo ser simplemente actores y espectadores en medio de esta circunstancia. La palabra de Dios es clara y contundente. Tenemos una responsabilidad primordial. Es de vida o muerte. Debemos actuar sin distingo y exhortar a las personas cuando vemos que su mundo se derrumba. Al menos esa fue la manera en la que esa persona que estaba grabando en ese momento algo que
se daba cuenta que ponía en riesgo la vida de algunas otras personas, intentó hacer. Vemos que en momentos en los que veía que la tierra se desmoronaba bajo ese restaurante, él gritaba y trataba de alertar a las personas. Él estaba tomando su responsabilidad como cualquier otra persona, como cualquier ciudadano, en medio de ver un riesgo inminente para otros. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos que nuestros hermanos empiezan a desviar el camino? Cuando empiezan a tener esa pereza espiritual que no nos lleva nunca a un buen lugar. Cuando vemos que hay ese alejamiento por tratar de encontrar cosas que el mundo ofrece, cosas que son muy atractivas. O qué sucede cuando simplemente las circunstancias en el interior, en el alma, en el corazón de esas personas, los llevan hacia ese enfriamiento y ese alejamiento de la palabra. Estamos nosotros llamados bajo esa responsabilidad a poder intervenir para que esas personas regresen nuevamente al camino. Preguntas acerca de qué hacer cuando nuestro mundo se derrumba es, ¿qué debemos hacer cuando alguien cercano está tropezando o se aparta de la verdad? Y repito, aquí el llamado es a nuestra responsabilidad, no como espectadores, sino como intercesores, porque el Señor también nos llama precisamente a tomar ese papel en nuestra vida. Así que, ¿qué debemos hacer cuando alguien cercano está tropezando o se aparta de la verdad? ¿Qué significaría esta posición de nuestra parte? ¿De qué manera verdaderamente podemos apoyar y ayudar en medio de circunstancias complejas en las que vemos que hay gente cercana que se está llegando a poner o a pararse encima de esos lugares que no son seguros para ellos? Y lo que tenemos que hacer definitivamente es avisar, advertir y hacerlo volver. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice en Santiago de una manera muy concreta. Y para nosotros, bueno, pues probablemente la fórmula sea también muy sencilla. Simplemente tenemos que hacer esto, avisarle, como esta persona lo estaba haciendo. Él daba gritos para advertir que estaba sucediendo ahí. Obviamente esa advertencia era porque algo malo puede estar sucediendo y estás teniendo riesgo de tu propia vida. Pero al final, él, gracias a Dios, no pasó nada. Pero a pesar de esos gritos y advertencias, no logró hacer que la gente se quitara de ese sitio. No pasó mayores porque el derrumbe no llegó hasta el lugar donde ellos estaban. Pero finalmente, si lo veo yo desde la óptica de esta persona que grabó, sus advertencias, evidentemente, y sus avisos no tuvieron mayor efecto en ese derrumbe de lo que está llegando ahí. Entonces, tenemos que ver que hay más compromiso en medio de esta responsabilidad que el Señor pone en nosotros. ¿Cuál es nuestro deber al respecto? No tan solo es cuál sería nuestra responsabilidad, sino qué debemos hacer. Y en este sentido, empecemos a reflexionar sobre una parte vital como familia, como lo que hoy somos, como una iglesia del Señor. En primer lugar, debemos reconocernos como una familia. Debemos vernos no como personas separadas ni desconocidos, sino como hermanos, unos de otros. Y cuando esto es una realidad en nuestra vida, les aseguro que nuestra visión cambia por completo. ¿Por qué? Porque eso nos moverá precisamente a dejar de ser simples espectadores, a convertirnos en actores, a intercesores directamente. Yo creo que ninguno de ustedes, viendo a un hermano de sangre en la carne, a nuestro hermano en el mundo, ve que se está deshaciendo el lugar por donde él está caminando, el lugar donde él está parado, y nos quedamos sin hacer nada. Yo creo que ninguno de nosotros. Todos correríamos a prisa para poderle rescatar o salvarle, para avisarle, para advertirle, para hacerlo regresar de ese lugar donde está teniendo esos graves problemas. Pero solamente si nosotros nos vemos como hermanos, es que podríamos realmente estar en esa posición de cumplir lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Es así como te ves a ti mismo en tu iglesia? Y vamos a hablar de ese concepto el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando con lo que es verdaderamente nuestra familia espiritual?
Hoy sabemos que nosotros somos un cuerpo, porque la iglesia es eso, un cuerpo de creyentes que se congregan para compartir el Evangelio. Y así que en esta reflexión y pregunta es, ¿cómo te ves respecto a los demás? O cambiemos un poco el lugar de la pregunta. ¿Cómo ves a los demás? ¿Te interesas por ellos verdaderamente como tus hermanos? ¿O simplemente estás aquí como un espectador? Que en muchas ocasiones te puedes estar dando cuenta de que algo está sucediendo de una manera incorrecta, pero no haces más que observar y mirar. Muchas veces podemos señalar, otras podemos criticar, pero ¿cuántas ocasiones realmente nos ponemos en esa postura de vernos como hermanos? Y en ese sentido, tomar la responsabilidad de esa familiaridad, de esa hermandad, de eso que significa verdaderamente procurarnos unos a otros. El ejemplo de Jesús es contundente. Piénsalo. Jesús mismo nos llama hermanos, cuya hermandad trasciende la carne y la sangre, incluso va más allá de la vida presente, porque nuestra hermandad será eterna. Y si el propio Señor Jesús, Dios hecho hombre, nos llama hermanos y nos trata como tales, ¿en qué momento nosotros nos distraemos y creemos que no tenemos responsabilidad para con nuestra familia espiritual? ¿En qué nos a nivel de la iglesia general, la iglesia universal como tal? Y bueno, darnos cuenta que el mundo tiene tantos problemas que se están desmoronando a su alrededor bajo todas las circunstancias. Y nosotros seguimos impávidos, simplemente viendo para nuestro interior y a nuestro favor. Darnos cuenta que hay y que el propio Señor Jesús nos considera hermanos. ¿Qué es lo que en nuestra vida está sucediendo y de qué manera es que nosotros podemos abrir los ojos para darnos cuenta de la realidad sobre la que estamos fundamentados? Si es el fundamento de Cristo o es nuestro propio fundamento. Hay un aspecto más en nuestro deber. Estamos llamados a ser como una señal de precaución. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios nos exhorta a que nosotros nos comportemos verdaderamente como ese anuncio de precaución, donde nosotros mismos nos convirtamos en personas que le dan una palabra de prevención a las personas que están a nuestro alrededor. Y vamos a ver algunos pasajes por ahí. Primero, bueno, tenemos que hacer un análisis acerca de esto. Conocemos personas que han dejado de buscar a Dios, se han ausentado de la iglesia, han dejado de perseverar, de buscar de Dios, de servir en la iglesia, o han abrazado un estilo de vida del mundo. Es un hecho, y yo creo que si hoy nos ponemos a reflexionar acerca de lo que ha sido la historia de nuestra vida de familia espiritual en los últimos años, nos podremos dar cuenta que evidentemente hay ejemplos de cada una de estas posturas que hoy podemos identificar. El punto es este, la pregunta o el cuestionamiento concreto es, ¿hemos hecho nosotros algo para servir como un aviso de precaución? ¿Hemos hecho algo para prevenir lo que sabemos que va a suceder con la vida de esas personas que se han alejado? O repito, simplemente hemos permanecido sentados como actores mudos, como gente de reparto que no tiene importancia ahí. O, peor aún, simplemente como espectador en medio de algo que está pasando mal. Ellos no lo ven o no lo pueden percibir, pero al estar nosotros en una posición alejada, nos damos cuenta de lo que ellos no. Y regresemos un poco hacia esta imagen de esa situación ahí en ese monte donde se está viniendo abajo las estructuras. Si nos damos cuenta y nosotros mismos nos pudiéramos trasladar hacia ese sitio, estaríamos ciertos de que las personas que estaban arriba, en esa zona que se
estaba derrumbando, ellos no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Para nosotros era muy evidente, para el que lo grabó también, en un momento desesperante, porque gritaba fuertemente para que ellos se dieran cuenta que venía algo catastrófico ahí a su alrededor. Pero las personas que estaban arriba no se daban cuenta. Probablemente escuchaban por ahí algunos estruendos, probablemente algo en cuestión de ruido y alguna expectación de alguien que estaba por ahí gritando, pero en esencia no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo bajo sus pies. Pero ese espectador sí se daba cuenta. Y nosotros estamos en una posición muy similar respecto a nuestros hermanos, cuando las cosas están empezando a tornarse en una gran dificultad en su vida. Y ahí es esa posición en la que nosotros también estamos definitivamente responsabilizados a servir como ese aviso de precaución y decirles con toda claridad: oye, el terreno por el que estás pasando, ese camino que hoy estás pisando, no es seguro, no te lleva a un lugar correcto. Probablemente sí sea placentero, probablemente sí sea emocionante, probablemente sí sea sencillo, pero lo que abajo hay de él no es sustento y estás en grave riesgo. Eso es lo que nosotros tenemos, tanto la facultad por estar retirados de la propia vida de esa persona, como también la responsabilidad en cuestión de prevenirlos. Algo más también, muchas veces podemos ver la raíz, la causa fundamental de los problemas. No sé si se fijaron en un momento en el que esta persona mueve un poco el celular hacia un lado y se ve un gran tubo con un torrente de agua muy fuerte que está saliendo. En realidad, eso fue lo que provocó todo. Una ruptura en una tubería que dejó que el agua se escapara, que la tierra se reblandeciera y que obviamente todo se derrumbara. Una vez más, una posición y un objeto o un objetivo que la gente que está arriba en el problema no puede ver, no se da cuenta de ello, pero los demás sí. Los espectadores sí se dan cuenta de esto y es evidentemente también una responsabilidad mayor que cuando nosotros nos estamos dando cuenta de lo que es verdaderamente la raíz del problema que está llevando a esas personas a estar en un sitio equivocado, tenemos la responsabilidad de hacer una llamada de prevención y decirles: cuidado, porque lo que está sucediendo hoy en tu vida, lo único que va a hacer es hacer los cimientos y tarde o temprano te dirás es nuestra responsabilidad. Santiago cierra su carta precisamente con esos dos últimos versículos y nos dice que si vemos a un hermano desviarse por el camino, nosotros tenemos la responsabilidad de ir para advertirle, para avisarle y traerlo a casa de nuevo. Tengamos presente que nos necesitamos mutuamente, pues nadie está exento de extraviarse. Y ahí empezamos a entrar hacia el punto de realidad de nuestra propia vida, porque en muchas ocasiones lo que provoca que nos mantengamos aislados de esa acción de poder ayudar, de poder interceder, de poder avisar, de poder aconsejar a los hermanos, que nos hace a un lado, es precisamente el hecho de que pensamos, creemos o estamos muy ciertos de que a nosotros nunca nos pasará, que tenemos nuestra vida tan controlada, tan bien fundamentada, tan bien ordenada, tan bien proyectada y tan bien planeada, que entonces nosotros estamos exentos de lo que puede estar sucediendo. Pero la realidad de la palabra de Dios nos enseñan cosas completamente distintas. Y si no, pregúntele a Job, un hombre rico, el más influyente en la comarca, con una vida apacible, a grado tal que sus hijos podían estar de fiesta en fiesta todos los días de la semana, porque tenían abundancia y todo le venía bien. Pero en un momento específico de su vida se derrumba por completo. Y de toda su familia y de todas sus posesiones solo queda su esposa y él cubierto de lepra. Cuando creemos que las cosas no van a suceder, estamos nosotros siendo completamente incongruentes y sobre todo completamente ciegos de lo que es la realidad de nuestra vida. Así que pensemos en este punto de reflexión como esta
avenida de dos vías, porque estamos hoy como espectadores, pero en muchas ocasiones vamos a estar también como actores en medio de esa circunstancia. Así que pensemos en algo más, además de esa precaución que debemos de estar dándole a otras personas, también tenemos que considerar que esto es nuestro deber. No es algo que tengamos nosotros a considerar. No es, ok, me parece bien o no me parece bien. Hoy lo hago, mañana no. Todo de acuerdo a cómo me sienta. Es más, todo de acuerdo a quién sea la persona que está allá arriba. Porque si es alguien que me cae bien, pues a lo mejor vaya y le advierta. Si no, pues mejor no digo nada. Y cosas de ese tipo que nos podrían estar, una vez que se presentan las circunstancias, moviendo hacia tomar una decisión correcta o incorrecta. Así que debemos de entender que es nuestro deber. Y la palabra de Dios nos enseña esto. Mateo 5:13, y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué sería salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que la palabra correcta de parte del Señor Jesús hacia nosotros es precisamente eso. Nosotros hoy somos la sal. ¿Y para qué sirve la sal? En los tiempos de Jesús y hacia atrás, la sal era algo con lo que se purificaban las cosas. No había productos como hoy conocemos, estos desinfectantes para verduras, ni había refrigeradores para guardar la carne, ni nada de esto. Así que se utilizaba sal, y la sal tenía ese uso, pero también tenía ese símbolo de purificar. Y la palabra nos dice en este punto de un deber que está en nosotros. Nosotros somos la sal del mundo, ¿ok? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, y en este sentido, si la sal no hiciera la función que debería, pues entonces, ¿de qué sirve? La tierra no serviría de nada. ¿Por qué? Porque no había que la purificara, y entonces sería simplemente desperdiciada. Y nosotros debemos de pensarlo desde esa manera directa. Nosotros estamos llamados a ser esa sal, ese punto de ayuda, de purificación, hacia el momento de que uno de nuestros hermanos esté cayendo en un camino incorrecto, en un simplemente enfriamiento espiritual o en un alejamiento de la propia familia del Señor. Más adelante el verso 14 y 16 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Imagínense nada más una forma más en la que Jesús nos pone y nos enfrenta concretamente acerca de nuestro deber. Somos la luz del mundo. Y dice que no se enciende un candelero, no enciendes una vela para meterlo abajo de una cubeta, que sería el almud. Bueno, es un cubo donde los animales comían. Pero finalmente no le enciendes para estar ahí, sino, ¿para qué? Para que alumbre a todos los demás. Y en ese sentido, el almud es una especie de cajón grande donde se les daba de comer a los animales. ¿Okay? En el establo, para que no se esparciera el grano y se tirara por ahí, tenían un cajonzote donde ponían ahí el alimento, y ese es un almud. Entonces, cuando el almud lo volteas, sirve como una cubeta gigante. Entonces, no enciendes una lámpara para meterla abajo de una tapa que no alumbra a nadie, por el contrario, la enciendes para que esté encima y alcance a alumbrar a todos. Y eso también nuestro deber. Nosotros estamos llamados precisamente a ser luz del mundo. ¿Y cómo podríamos ser la luz para nuestro hermano si nos damos cuenta que su mundo bajo sus pies se está reblandeciendo y en algún momento puede llegar a colapsar? ¿Seríamos luz si nosotros simplemente nos quedamos callados? ¿O verdaderamente somos esa luz que pueda alumbrar a esa persona bajo esta advertencia y esta precaución o esta prevención de que algo malo puede llegar a suceder?
Y finalmente, uno más, Hebreos 10, 23 al 25. Esto es en la Nueva Versión Internacional y dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Animémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el día malo se acerca, porque hay riesgo, porque el mundo se desmorona y se derrumba a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro deber es animarnos unos a otros. ¿Qué ha pasado en medio de nuestra vida? Y pensemos simplemente en hoy, lo que representamos como iglesia. ¿Nos hemos estado animando? ¿O simplemente nos hemos estado criticando? Nos hemos convertido en actores en medio de lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida, o simplemente nos hemos mantenido como simples espectadores. Mientras a mí no me pase, yo no me meto. Mientras a mí no me afecte, yo no participo. Mientras no esté cerca de mí, yo no me preocupo. O por el contrario, hemos hecho buena la palabra de Dios y la instrucción que el Señor hace para cada uno de nosotros y a todos en general. Tenemos el deber de advertirnos, tenemos el deber de preocuparnos, tenemos el deber de traernos de nuevo al camino directamente. Todo suena bien, pero ¿cómo hacerlo? Y aquí yo creo que es uno de estos lugares en los que yo mismo he pensado muchas veces acerca del tema. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder realmente hacer que mi advertencia, mi aviso, mi exhortación, mi invitación a que regresen sea efectiva? Si me pongo a pensar acerca de la imagen de ese video, nos damos cuenta que los gritos desesperados de ese hombre que estaba ahí no sirvieron de nada. Nadie hizo caso, nadie volvió a verlo. Probablemente ni siquiera lo escucharon, pero bueno, supongamos que sí, luego sucedió ahí. Entonces, pues la pregunta nuevamente para mí importante es esa. Hoy sé cuál es mi responsabilidad, hoy sé que hay una necesidad, hoy sé que yo tengo la posibilidad, la oportunidad de convertirme en un agente de bendición para otros. Pero la pregunta específica es, ¿cómo lo hago? Porque otras ocasiones que lo he intentado, no ha funcionado. La gente no me escucha, la gente ya ni siquiera quiere tomar una llamada directamente mía. La gente simplemente se aleja y lo que yo pueda decir o lo que yo pudiera haber dicho en ese momento no tuvo ningún efecto correcto. Así que pensaba yo en qué hacer y cómo hacerlo. Y algunos puntos de reflexión para nuestra propia vida y la forma en la que Dios nos dice que nos manejemos. Primera de Timoteo 5, 1 y 2 nos da un gran consejo y dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ese debería ser el camino que nosotros deberíamos de aprender acerca de cómo llevar a bien la responsabilidad que Dios pone en nosotros de advertir a los demás acerca del momento complejo por el que están pasando, de poderles advertir sobre esos momentos en los que nos damos cuenta que están empezando a andar por una senda equivocada, en esos momentos desesperantes en los que nos damos cuenta que están a punto de colapsarse las cosas bajo sus pies. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Y directamente Pablo, así como fue el consejo a Timoteo, nos aconseja hoy a nosotros y nos dice con esa claridad: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Y directamente nosotros, aquí, debemos de entender cuál es la vía correcta para hacer las cosas. Muchas ocasiones nos sentimos animados a no decir nada. Otras, cuando nos animamos a decirlos, es en forma de reprensión. Y cuando hay reprensión, ¿cuál es la respuesta que tenemos del otro lado? Yo creo que negativa. Nos damos cuenta.
el señor que grabó ese video estaba gritando desesperadamente y no tuvo ninguna respuesta. Al contrario, si se hubiera tomado el tiempo, digo, no lo sé, son muchas suposiciones, pero yo lo veo en mi propia vida. Si se hubiera tomado el tiempo de ser templado, autocontrolado en este mismo sentido de la templanza, no de ser tibio, sino de realmente autodominarse y llegar y dar palabras distintas, probablemente algo bueno hubiera salido de ahí. El consejo de Pablo es muy real. Así que veamos un poquito el desglose de esto. La exhortación es necesaria, pero debe ser en el marco de la verdad y del amor, porque somos familia en Cristo. Punto número 1. Entre familia tenemos toda la confianza, pero nuestra primera decisión cuando nos acercamos a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, hacia nuestros hijos o cualquiera de los miembros de la familia, nunca es con reprensión, siempre es a través de una exhortación. ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de amarnos por el amor que hay y que debería de haber en nosotros. Así que simplemente de nuestra parte veamos que esa es la circunstancia en la que debemos de estar viéndonos día a día. Número 2, la exhortación es necesaria, pero es necesario exhortar o confrontar el pecado de la manera correcta y con los motivos correctos. Me encanta esta reflexión que tenemos acerca del pecado, y la palabra nos dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Y en qué momento nosotros cambiamos las cosas y al parecer creemos que debemos de aborrecer al pecador? Y ahí es cuando nosotros confundimos por completo la postura que debemos de tener. Así que veamos correctamente. Es necesario exhortar o confrontar el pecado, pero ¿de qué forma? De la manera correcta y por los motivos correctos. ¿Cuántas veces señalamos que algo está mal, pero lo hacemos desde nuestra visión egoísta, porque creo que el camino que está tomando no es el que yo tomaría? El motivo es incorrecto. ¿Cuántas ocasiones lo hacemos en el momento inadecuado? ¿Cuántas veces nos equivocamos al exhortar a los demás? ¿Y cuántas ocasiones de esas equivocaciones que tenemos al exhortar dan buen resultado? Ninguna. Y por eso directamente Pablo dice, cuando haya necesidad de llamar la atención, cuando haya necesidad de corregir, cuando haya la necesidad de regresar a las personas al camino, ¿qué es lo que tienes que hacer? No reprendas, exhorta, y hazlo con amor directamente. Recuerda que la exhortación es una carretera de dos vías, el que da y el que recibe. ¿Cuántas ocasiones has sido exhortado en tu vida? ¿Y cuántas de esas ocasiones lo has aceptado correctamente? Yo creo que muy pocas. ¿Por qué? Porque es evidente, nos sentimos atacados, nos sentimos confrontados, nos sentimos de alguna manera criticados. Entonces, debemos de hacer buena la razón por la cual nosotros podemos estar de un lado o del otro. No estamos exentos de caer también nosotros en problemas y de alejarnos del camino. Y por eso, cuando nos veamos en esta circunstancia de ser quienes nos damos cuenta de que las cosas en la vida de los demás no están saliendo de la manera que debe de ser o de la que Dios nos pide que seamos, tenemos precisamente esta responsabilidad de la exhortación de la manera correcta, en el momento adecuado y siempre inspirada por el amor que Dios tiene y que nos dio el ejemplo. Algo para meditar y algunas palabras acerca de cómo es que nosotros aceptamos el buen consejo o no. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y me encanta reflexionar acerca de los proverbios porque es casi un manual de vida.
y un manual de vida que te dice, si haces las cosas bien te va a ir de esta manera, si haces las cosas mal te va a ir de esta otra. Es una comparación directa. Y en ese momento el autor, Salomón, inspirado por Dios, nos dice con muchísima claridad, ok, a ti, persona que estás pasando por un momento difícil, considera que las heridas que pueda provocarte tu hermano al exhortarte siempre serán más placenteras que los besos de las personas que quieren tu mal o de las que no les interesas, de las que te están apapachando a pesar de que ven que tu mundo se está descarrilando por completo, ¿no? ¿Cuántas ocasiones los jóvenes, sobre todo, yo pasé por ese momento, nos dejamos llevar por el apapacho de los amigotes en la fiesta? ¿Sí? Nuestros padres se daban cuenta que estábamos realmente perdiendo por completo el control, pero nuestros amigos nos apapachaban. Y es exactamente la enseñanza que hay ahí para que nosotros contemplemos que hay una gran necesidad de aceptar el consejo de parte de quién, de nuestros verdaderos amigos. Y si esos amigos son nuestros hermanos en la fe, pues todavía con más razón debemos de estar listos para aceptar las heridas que puedan provocar. Una más, Proverbios 16:6 en la Nueva Versión Internacional dice, con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Otro consejo bien importante para nosotros. Con amor y verdad se perdona el pecado. Nosotros no podemos tratar de regresar a alguien al camino si no demostramos amor. Nosotros no podemos tener un buen efecto para las personas que están pasando por un momento complicado si no actuamos con verdad. Así que dos circunstancias importantes del cómo debemos hacer las cosas. La primera, con amor. La segunda, a través de la palabra de verdad, no de nuestra propia opinión, no desde nuestra óptica, no de nuestros gustos, no de nuestra experiencia, no de nuestras capacidades, sino de la verdad. Y con temor del Señor se evita el mal. ¿Quién debe tener temor del Señor en esta acción de convertirnos en estas personas que están dándole a conocer a otros que su mundo se está viniendo abajo? Ok, es evidente, pero la enseñanza es directamente al que da el consejo, ¿sí? Quien debe de tener temor de Dios es quien está aconsejando, porque si no tienes temor de Dios, entonces podrías destruir emocionalmente, destruir espiritualmente, alejar incondicionalmente a las personas. Así que debemos aprender que el temor de Dios es de nosotros hacia los demás. Porque si nosotros experimentamos el temor al Señor, entonces haremos las cosas de la manera correcta y no nos dejaremos llevar por nuestras emociones y sentimientos. Una palabra más, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Conocen a alguien que apenas abre la boca y de verdad parece que sale una espada de dos filos? Tienen la palabra incorrecta, y no iba a decir en el momento incorrecto, no, tienen la palabra incorrecta en todo momento. Se la pasan destruyendo vidas. He platicado en otras ocasiones de una trabajadora que tenía hace algunos años, que me decía que sus dos hijas chiquitas, unas gemelas, eran bien claridosas. Lo que no tenían era freno en la lengua y ofendían a quien fuera. ¿Por qué? Porque ellas decían la verdad como la sentían y se la pasaban realmente ofendiendo, sobre todo en ese caso, no a ella como mamá, sino a la abuela. Se la pasaban de verdad dándole muy duro. Eso es algo que nosotros no debemos permitirnos. Y por eso la palabra de Dios nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero realmente los hombres que tienen sabiduría actúan de una manera distinta y es, más la lengua de los sabios es medicina. Yo no quiero decir que las palabras sean suavecitas, ni que las palabras sean adornadas o muy garigoleadas, sino las palabras correctas.
si nosotros practicamos el temor al Señor, entonces sabremos que debemos hablar con claridad, pero sin destrucción. Debemos hablar con firmeza, pero sin golpear. ¿Por qué? Porque las medicinas, la mayoría son amargas, pero curan enfermedades. Y la palabra de exhortación y de consejo, muchas veces es así también, amarga como una medicina, pero tiene el efecto correcto para curar la enfermedad. Una última, Proverbios 15, 22 y 23 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y las palabras a su tiempo, cuán buena es. ¿En qué momento debemos de exhortar a las personas? Y es en su momento. ¿Cuándo es el momento? El Señor lo pondrá y nos dará precisamente ese impulso para nosotros hablar acerca de lo que está sucediendo en la vida de las personas que están a su lado. Pero también tenemos que encontrar esta realidad en el consejo de Dios acerca de la multitud de consejeros. Muchas ocasiones tenemos nosotros la mala decisión de tratar de aconsejar a alguien estando solos, cuando no tenemos plenamente el conocimiento de lo que está sucediendo, o cuando no tenemos la capacidad o la experiencia para aconsejar. Y por eso es que la recomendación de parte del Señor, y simplemente me lo quiero imaginar en el momento en el que Salomón, el hombre más sabio sobre esta tierra, escribe de esa manera y dice: a pesar de que yo soy completamente sabio, porque Dios me dio ese don, esa característica, mi consejo es: no confíes en una sola persona, no confíes en una sola opinión, que sea una multitud de consejeros. Ojo, no es ir uno tras otro, porque no funciona así, es que se reúnan varios, y en ese momento entonces sí escuchas el consejo de esa multitud, no de uno por uno. Cosas que nosotros debemos entender desde esta óptica directa de lo que significa verdaderamente el derrumbe en la vida nuestra y en la vida de los demás. Responsabilidades que nosotros tenemos que asumir como nuestras, porque el Señor nos dice claramente: cuando nos demos cuenta de que un hermano está desviando el camino, tenemos la responsabilidad de ir para poderle avisar, prevenir, advertir y hacerlo regresar. Eso es lo que nosotros tenemos como responsabilidad y deber, pero también tenemos la responsabilidad de saber cómo hacerlo. Una reflexión final: ¿qué debemos hacer cuando alguien cercano está tropezando o se aparta de la verdad? La respuesta: considerémonos como hermanos y como tales, practiquemos el amor y la misericordia de Cristo unos con otros, como punto inicial. Si el amor y la misericordia del Señor no está en nosotros, mejor no abramos la boca, porque vamos a destruir más que construir. 2. Prevengamos a nuestros hermanos del derrumbe que está desarrollándose bajo sus pies. Prevención, precaución. Alguien algún día me dijo: cuando alguien está a punto de caer, lo que debes de hacer es dejarlo que caiga, que llegue, que toque fondo. Entonces sí, puedes darle la mano y levantarlo, porque no te va a jalar a ti. Obviamente, alguien muy egoísta en medio de sus visiones. Pero qué importante sería: oye, si estás viendo que alguien está a punto de caer, adviértele y dile: el camino por el que estás yendo no es el mejor. ¿Por qué te lo digo? Porque yo veo las cosas desde una óptica distinta, desde fuera, y te puedo decir que ese camino que tú crees que está firme, debajo no hay nada. Y en cualquier momento puede ser una gran trampa en la que puedes caer. Pero es importante que lo veamos desde la óptica de Dios. Uno más: hay que advirtamos del peligro y la fuente del derrumbe. ¿Recuerdan lo que comentábamos en cuanto a esa tubería rota que sale mucha agua, que fue lo que provocó verdaderamente el deslave en ese sitio? Cuando nosotros estemos en esa posición y tengamos la posibilidad
y en este caso la oportunidad que Dios nos da de darnos cuenta de cuál es la raíz del problema en lo que posteriormente se puede convertir en un derrumbe en la vida de los demás, estamos precisamente llamados a poderlo externar y decirle con claridad, ¿sabes qué? Te tengo que decir que el camino por el que estás andando, tarde o temprano se va a colapsar, porque la tierra que está por debajo se está reblandeciendo. ¿Y sabes por qué se está reblandeciendo esa tierra abajo? Porque fíjate que en tu vida hay algo roto, y es como esa tubería que está sacando algo constantemente y está provocando un socavón gigante en tu vida. Entonces tenemos nosotros esa responsabilidad que hacer cuando tenemos la bendición que el Señor permita que podamos darnos cuenta de la raíz del problema en la vida de los demás. Tenemos que exhortarnos en amor, con palabras de gracia, no con aspereza. Es increíble cómo se llama a un hermano con palabras de amor, con palabras de aliento, y no con reproches, no con regaños, no con reclamos, no con señalamientos. Y eso debería ser parte de nuestra visión en el momento en el que estemos llamados a hacer un consejo a los demás. Finalmente, en cuanto esté en nosotros, hagámonos volver al camino. Y este es el punto de reflexión. El primer pasaje que leímos en el libro de Santiago 5, 19 al 20 dice así: hagámonos, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, en el otro punto, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, librará de la muerte un alma y cubrirá cuántas oportunidades en nuestra vida hemos tenido de hacer que el camino de nuestros hermanos se corrija. ¿Cuántas ocasiones hemos hecho lo que el Señor nos pide de traer al hermano al camino? Eso es la reflexión para el día de hoy. Yo les pido que recordemos constantemente esta necesidad, pero también esta gran verdad que Dios nos ofrece constantemente. Así que nunca olvidemos, no estamos solos. Jesús está siempre atento y dispuesto, incluso a levantarnos. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios,